a todas las actividades que tenemos en el Ecuador todos los días, 7 días a la semana. Y si quiere aún mayor información, puede visitar nuestra página web internacional, que es www.padredecorazon.org, padredecorazon.org, y se puede suscribir totalmente gratis. Recibirá reflexiones para su familia, para usted, para la iglesia, totalmente gratis, y todo lo que hay información ahí se puede bajar también totalmente gratis. Así que vamos entonces a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Deme un segundito, lo que me preparo, no se me vaya. Bien, ¿estamos listos entonces? Bien, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, un tema que muchas veces papás y mamás se le hace difícil el abordar con sus hijos y con sus hijas, hijos adolescentes y la sexualidad. Hoy hablaremos de un tema a los cuales los padres no les gusta hablar con sus hijos o no saben cómo comenzar la conversación, afectando así la vida de los que más aman, sus hijos, el tema de la sexualidad. Y como todo lo que hacemos aquí lo respaldamos con la palabra de Dios, apunte este versículo para que luego lo pueda reflexionar con su familia. Marcos 10, del 6 al 9. Marcos 10, del 6 al 9. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. En esta enseñanza vamos a comenzar a hablar de cómo los padres deben abordar a sus hijos y a sus hijas acerca de la sexualidad. Muchos padres cometen el error de darle un sermón acerca del tema de la sexualidad a sus hijos, en vez de proporcionar una charla profunda, amena con sus hijos adolescentes, donde ellos no se sientan amenazados ni abochornados. En esta primera enseñanza les voy a dar una sugerencia de cómo explicar a sus hijos algunos temas de sexualidad, de los cuales a muchos padres se les hace difícil. Uno de los errores más comunes de muchos es el tratar el tema con sus hijos a temprana edad y presentarlos a ellos como algo negativo, un tema tabú, que son muy pequeños para hablar de esos, o es algo vergonzoso y oculto. Muchas veces cuando el niño se acerca a su papá y le pregunta, papi, ¿qué es eso del sexo? Inmediato el padre no sabe qué hacer y lo envía, ¿dónde quién? Donde la mamá. Allá lo recibe la mamá y le dice, tan chiquito, y ya estás pensando en eso. ¿Quién rayo te metió eso en la cabeza? Usted es muy chiquito para eso. Y el niño ¡pum!, cortó la comunicación. Lo que recibió de su papá y de su mamá fue que eso es tabú, que de eso no se habla, que eso es un tema prohibido. ¿Me hago entender? En vez de papá y mamá sentarse con sus hijos y explicarle de acuerdo a su educación y madurez. Entonces, cuando sus hijos llegan a la etapa de la adolescencia, entonces papá y mamá quieren hablar del tema que tanto evitaron. Y sus hijos no quieren hacerlo porque les da
vergüenza. ¿Quién le dio esa vergüenza? Ustedes. ¿Quién les cortó la comunicación? Los padres. Muchos padres fueron educados de esa forma en el pasado. Pues a lo mejor pueden entonces tratar de mejorar lo que ellos aprendieron en el pasado. Así que no tenemos por qué juzgarlos a esos padres, ya que cada cual repite el cómo fue enseñado. Porque como hemos dicho aquí, nosotros aprendemos ¿de quién? De nuestros padres. ¿Y de quién aprende de nuestros hijos? De nosotros. Y si sus padres no fueron abiertos ni se sentaron con ustedes a hablar de estos temas, a usted se le hará difícil también. Lo que sí debemos hacer como padre de corazón es el mejorar esa actitud y discipularnos en cómo hacerlo mejor con nuestros hijos para que ellos reflejan o imiten la forma correcta de hacerlo para cuando ellos tengan hijos en el futuro. Así que se cambian las generaciones. Recuerden, los tiempos de hoy no son los mismos que hace 30 años atrás. Por lo tanto, debemos ponernos al día en cómo orientar a nuestros hijos a enfrentar los retos que ellos tienen hoy acerca de la educación sexual. Lo más importante, antes de poder hablar con nuestros hijos del tema de sexualidad, debemos tener una buena relación de comunicación. ¿Con quién? Con ellos. Hemos hablado aquí de muchísimas veces del círculo de confianza que debe haber hecho ya papá y mamá con sus hijos para que se puedan hablar todo tipo de temas sin ser juzgado, sin ser prejuiciado, sin cortar la comunicación. Con paciencia escucharlos y poder hablar con respeto. En enseñanzas anteriores de Padre Corazón hemos hablado de cómo tener una buena comunicación en la familia. Y ya usted se supone que ya haya desarrollado ese círculo de confianza. Algo que es importante en la comunicación familiar es la confianza y aceptación de parte de ustedes, papá y mamá. Cuando hablamos de la sexualidad, muchos inmediatamente piensan en los orgasmos sexuales femeninos y masculinos, enfermedades venéreas. Esto hará que sus hijos o hijas se sientan súper incómodos. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ir cogiendo nota. Como padre, debemos entender que la sexualidad va más allá que las cuestiones genitales y explicar a nuestros hijos que la sexualidad incluye por qué nos gusta una persona. ¿Por qué te gusta ese muchacho? ¿Por qué te gusta esa muchacha? ¿Por qué antes no querías saber de eso y ahora te atrae él o ella? ¿Qué está pasando en ti? El comportamiento con ese alguien especial. Tú te tratas diferente con esa persona. Los cambios que producen las hormonas y más. En Primera de Pedro, de 3 al 7, Primera de Pedro, de 3 al 7, dice esto: y nosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Cómo le damos ejemplo a nuestros hijos acerca de la vida matrimonial, del amor de un hombre y de una mujer? Con nuestro ejemplo. Papá y mamá, cuando ustedes se den cuenta que su hija o su hijo ya se ven interesados en un chico o en una chica, que ya están entrando en eso de noviecitos o noviecitas, es hora que vaya hablando de sexualidad paso a
paz. No estoy hablando de sexo, pues la sexualidad también incluye el sentido romántico e íntimo entre un hombre y una mujer. Cuando tu hijo o hija hablan de amigo o amiga especial, o qué bonito o qué guapo es, o qué hermosa es tiempo de hablar de sexualidad. Cuando hablan de mi amiga o mi amigo son novios, ese es el momento de comenzar a hablar de sexualidad con ellos. ¿Cómo debemos comenzar a hablar? Aquí está lo importante. ¿Cómo debemos comenzar? Es tiempo de empezar a hacer preguntas a sus hijos y a sus hijas y descubrir la sabiduría que hay en ellos. Vuelvo y lo repito. Es tiempo de empezar a hacer preguntas a sus hijos y a sus hijas y descubrir la sabiduría que hay en ellos. Preguntas como, vaya apuntando, aunque esto ya se está grabando y lo podemos enviar nuevamente. Preguntas como, hijo, hija, para ti, ¿qué es el noviazgo? ¿O qué es ser noviecitos? Fácil. Hija o hijo, para ti, ¿qué es el noviazgo? ¿Qué es ser noviecito o noviecita de una persona? En esto son preguntas que esto va a comenzar un diálogo entre papá, mamá, su hijo y su hija. Pero recuerde, mantenga la paciencia, escuche todo lo que su hijo y su hija le va a decir. No enjuicia nada, usted escuche. Usted está buscando qué hay dentro del corazón de sus hijos y en la mente de sus hijos. Hijo o hija, ¿qué es el noviazgo? Próxima pregunta. Hijo o hija, ¿por qué tú crees que las personas se hacen novios o novias de una persona? Buenamente la pregunta. ¿Por qué tú crees que las personas se hacen novios o novias de una persona? Nuevamente, es una pregunta que va a abrir para poder tener una conversación con sus hijos y con sus hijas. Próxima pregunta. Hijo o hija, ¿tú crees que esa primera persona que llamas noviecito o noviecita o como pareja va a ser la última en tu vida? Nuevamente, hijo o hija, ¿tú crees que esa primera persona que se hace noviecito o noviecito tuyo como pareja va a ser la última en la vida? Próxima pregunta. Hijo o hija, ¿crees tú que nacemos con un conocimiento de cómo tener una pareja? ¿Crees tú que nacemos con un conocimiento de cómo tener una pareja? Pues supuestamente la contestación va a ser no, no nacemos así. Entonces la próxima pregunta es, ¿y cómo tú crees que nosotros entonces podemos educarnos, disipularnos, en saber más de esto? Porque si uno no sabe de un tema, se tiene que empapar, tiene que buscar el conocimiento para tomar buenas decisiones. Así que tomarte un novio o una novia sin conocimiento, estás dirigido a cometer errores y horrores. Hijo o hija, ¿crees que es algo que uno aprende según uno va creciendo? El tener novio o novia. ¿Crees que es algo que uno aprende según uno va creciendo? Esto es una forma de decirle que ahora el tener noviecitos o noviecitas no es el tiempo, porque me admitiste en la pregunta anterior de que
no tienes el conocimiento. Entonces, ¿cómo vas a brincar en algo que no tienes conocimiento? Esto es algo que se aprende y tenemos que ir paso a paso. ¿Me hago entender? Hijo o hija, ¿tú crees que todos tus amigos y amigas piensan igual que tú de eso de tener un novio o una novia a la edad que tú tienes ahora? Nuevamente, ¿qué estamos averiguando aquí? Si ellos y sus amigos o amigas que les rodean piensan igual, están en el mismo momento. ¿Tú crees que todas tus amigas y amigos piensan igual que tú de eso de tener un novio o una novia a la edad que ustedes tienen? Con estas preguntas abiertas y con las cuales no se sienten amenazados o amenazadas sus hijos o sus hijas, podemos ver cuán preparados están nuestros hijos en el tema de la sexualidad. Y no dan pie y apertura, y nos dan pie y apertura a comunicarnos con ellos en una forma agradable. Tal vez tomándose un shake, tomándose un cafecito, un jugo, comiéndose una galletita. Papá y mamá, con sus hijos y con sus hijas, pueden conversar esto en una forma así, amena, en una forma agradable, en una forma que no se siente amenazado o amenazada a su hijo. Papá y mamá, escúchalos primero. No los juzgues, no los critiques, no los interrumpas. Dale confianza y respeto a lo que ellos opinan. Te pregunto, papá y mamá, ¿crees que esta forma de preguntas con tus hijos es mejor que sentarte con un libro de medicina, de sexo y explicarle términos que ellos no entienden, ni tú tampoco? ¿O crees que ellos se sienten mejor escuchándote darles un sermón de sexualidad? Donde tú hablas y hablas y hablas y ellos solo escuchan de ti. La primera relación sexual de tus hijos es algo que todo padre piensa tarde o temprano sucederá. Pero si esta sucede cuando llegue al matrimonio por primera vez, es la forma correcta de hacerlo. Es la forma correcta de tú llevar a tus hijos y a tus hijas a ese momento tan importante que es el matrimonio. Nuevamente pregunte, hijo o hija, ¿cuán importante crees tú que es la primera relación de amor con una persona? Esto es importante preguntarlo. A ver qué saben sus hijos. Hijo o hija, ¿cuán importante crees tú que es la primera relación de amor con una persona? Hijo o hija, ¿crees que hacerlo la primera vez se debe hacer por las razones correctas? Importante esta pregunta. Hijo o hija, ¿crees que hacerlo la primera vez se debe hacer por la razón correcta? ¿Cuál es la razón correcta? El matrimonio. Antes no es la razón correcta, pero tu hija o tu hijo piensa lo mismo. ¿Qué piensan los amigos que los rodean? Todas estas preguntas, papá y mamá, te ayudan a ver dónde está tu hija o tu hijo. Otra pregunta, hijo o hija, ¿qué crees que debe haber en tu primera relación para que sea algo hermoso y no desagradable? Aquí está la pregunta de nuevo. ¿Qué crees, hijo o hija, que debe haber en tu primera relación
para que sea algo hermoso, inolvidable y no desagradable. Permítalo que él o ella se expresen. Hijo o hija, ¿qué razones incorrectas existen para ti para tener relaciones sexuales con alguien fuera de tiempo? Vuelvo y pregunto, hijo o hija, ¿qué razones incorrectas que existen para ti? A ti, para tener relaciones sexuales con alguien fuera de tiempo. Porque hoy en día, en el Ecuador, 11, 12 años, ya hay niñas embarazadas. ¿Me hago entender? 11 o 12 años. Mira lo que dice la Biblia, palabra de Dios, en Hechos 13:4. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todo y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahí está el versículo perfecto para la pregunta, ¿qué razones incorrectas existen para ti para tener relaciones sexuales con alguien fuera de tiempo? ¿Me hago entender? Papá y mamá, si te das cuenta con estas preguntas, estamos hablando del tema, pero no del adolescente, tus hijos o hijas. Ellos no se sentirán amenazados porque le estás haciendo preguntas abiertas que no tienen que ver con ellos directamente. Este método es como si estuvieran tus hijos y tú hablando de otros temas y reduce las incomodidades. Pero tienes que utilizar la sabiduría divina, sabiduría de Dios, para hablar de una forma agradable y una forma abierta y una forma tranquila, en paz. Podrás notar que estos estilos de hablar con los hijos nos lleva a conversaciones profundas y agradables. Papá y mamá también debes dar tu opinión durante la conversación y explicarles que es solo tu opinión, no una imposición. Porque al momento que ellos ven que tú estás tratando de imponer, la comunicación se corta. ¿Me hago entender? Tienes que utilizar mucha sabiduría divina de Dios. Porque de sonar así, como una imposición tuya, estarás cerrando el círculo de confianza, respeto y de comunicación con tus hijos. El embarazo, hablemos de eso. El tema del embarazo no deseado es otro tópico, el cual no solo los padres cometemos errores al abordarlo, sino también en las escuelas profesionales que se suponen sean capacitados acerca de esto. Empezamos con la famosa pregunta que hacen los niños, mami, papi, ¿de dónde vienen los bebés? Y los papás le dicen, no, los bebés vienen de Francia y vienen dentro de una cigüeña volando, una cigüeña que tiene un pico largo y en la parte del frente trae el bebecito envuelto en un pañal gigante. Viene volando y te lo deja en la puerta de tu casa. Mentira, mentira. Siéntate con tu hijo, con un libro a colores bien bonito, tranquilitos en la sala y le explica, mira, este es papá, este es mamá, esto puso papá, esto puso mamá, mira cómo tú vas creciendo, mira tus ojitos, mira tus manitas, mira tu corazón, por aquí sales. Le estás contestando en una forma agradable, de acuerdo a la inteligencia y madurez
de tus hijos. Cosas como, ¿has notado en la escuela que hablan de nuestros hijos de anticonceptivos hoy en día? Los maestros en las escuelas no se dan cuenta que los embarazos en la juventud de hoy no son por falta de información de nuestros hijos. Existen otras razones como malas relaciones con sus padres. Y como en casa la cosa está difícil, en casa no se puede vivir, en casa no se puede hablar, en casa me maltratan, busco el escape y me embarazo. Utilizando una razón errónea para un problema que es de comunicación en la familia. Mala relación con los padres, padres abusivos, padres demasiado inflexibles, padres que humillan, padres que golpean. Y el hijo o la hija busca cómo escapar. Soledad, el niño o la niña se siente solo. Papá y mamá y los que le rodean no le hacen caso, no le dan amor, no le hablan, no los abrazan. Falta de amor de parte de los padres hacia los hijos. Falta de metas en la vida del adolescente. Papá y mamá deben crear metas y objetivos y discutirlos amenamente con sus hijos. ¿Qué tú crees hacer esto? ¿Te gustaría hacer esto? ¿Qué tú tienes en tu mente? ¿Cuál proyecto te gustaría hacer? Cuando los hijos están metidos en esas metas y objetivos, se alejan de los problemas. Padres que no han moldeado sus hijos e hijas correctamente con valores y bajo el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios de sus cuerpos y de sus vidas. Está en ti, papá, está en ti, mamá, está en ti, abuelo, está en ti, abuela. Ese deber es tuyo. Ustedes son los civilizadores, moldeadores, discipuladores, disciplinadores de esos hijos. En próximas enseñanzas estaremos hablando del tema de como este y uno muy controversial, orientación sexual, que ya en las escuelas este año que viene comienzan todos los libros y materiales acerca de este tema, orientación sexual. Ya el rector del Liceo Cristiano de Guayaquil se comunicó conmigo la última vez que estuve dando una charla a 2.500 padres de que el Ministerio de Educación no quiere más temas cristianos en las escuelas y que de ahora en adelante se va a hablar de todo esto. ¿A quién? A sus hijos. Así que vayan preparándolos en la palabra de Dios, denle el conocimiento, porque de este año que viene comienza todo esto. Y el pueblo de Dios, calladito, se ve más bonito, en vez de levantarse y protestar. ¿Me hago entender? El cual hoy en día se habla en las escuelas de nuestros hijos, pero dirigido y enfocado del punto de vista de organizaciones los cuales invierten millones y millones de dólares en cambiarle la mente a tus hijos, de nuestros hijos, y nosotros como padres no podemos opinar nada. Grupos como LGTBQ+, grupos como de ateos, grupos pro aborto, ya están invadiendo nuestras escuelas, nuestros hijos. Resumen, ahora lo más importante es de parte de los padres el mantener una comunicación abierta con sus hijos e hijas, donde existe una confianza, respeto, para poder tener un diálogo que edifique a nuestros hijos utilizando la palabra de Dios. También utilizando información profesional, la cual contribuya en forma edificante y formemos
moldeemos a nuestros hijos en el temor de Dios y con Jesucristo en sus corazones. Tiempo de preguntas, tiempo de compartir comentarios. Interesante el tema, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Claro que sí, mi pastor. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿Todo está claro? En confianza, recordemos que aquí es gratis. Los psicólogos cobran y cobran caro. Y aquí es totalmente gratis. En confianza. Preguntas. Muy buenas noches, pastor. ¿Cómo es? Muy buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Le saluda Mayra. Bendiciones. Mi pregunta es, ¿a qué edad se podría iniciar con esta charla? Yo tengo un hijo, por ejemplo, de 11 años. Yo como le veo todavía niño, no sé si es que ya se podría iniciar con estas charlas o hay que esperar un poco más. ¿Cuál sería su recomendación respecto a la edad que se podría iniciar con este tipo de temas? Por ejemplo, de hablarle del matrimonio, nosotros somos unos hijos del Señor, leemos la Biblia, él lee bastante la Biblia, entonces, ¿cuál Bueno, sería su recomendación respecto a la edad que se podría iniciar con este tipo de conversación? usualmente. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones para usted, Mayra. Buena, muy buena pregunta. Puede comenzarse ya. Vio todas las preguntas que yo fui diciendo, ¿ok? Es importante que usted vaya preguntando de acuerdo a la capacidad de su hijo y la capacidad de educación que tiene su hijo. Pregúntele, ¿qué tú crees de tener novia a temprana edad? A ver qué le contesta. A veces los hijos sorprenden a los padres. Ay, mami, si ya fulanito y fulanito y fulanito ya tienen novia en mi grupo. Ya entonces, eso es un aviso de que usted comience a hablar de sexualidad con sus hijos paso a paso, sin que él o ella se sientan amenazados o juzgados o prejuiciados. ¿Ok? Espero haber contestado. Muchas gracias. Bien, Sí, bendiciones. sí, muchísimas gracias. Dios le bendiga, mi pastor. A veces hay hijos que le dan cátedra de sexualidad a los papás. No se sorprenda. Hay hijos que le dan cátedra a sus padres. Bien, próxima pregunta. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Aproveche la oportunidad, mi hermano. Yo quisiera preguntar algo, Pastor Huguito. Adelante. Pastor Juanito. Bueno, el noviazgo para un hijo de Dios, ¿a qué edad sería lo recomendable? Ya que entiendo que a veces en el mundo puede darse una relación, otra relación, y llegar después de muchas experiencias con varias parejas al matrimonio. Entonces, yo le había visto este tema desde el punto de que nosotros como cristianos debemos tomar una decisión al respecto, o nuestros hijos deberían tomar una decisión al respecto del noviazgo cuando ya han conocido a una persona con la cual de alguna forma ellos están seguros que van a compartir su vida, porque caso contrario, hay mucho riesgo porque involucra sus sentimientos, involucra su mente, su corazón, y si es que no hay esta seguridad, a veces quedan completamente lastimados. Entonces, ¿cuál sería la edad para el noviazgo? Y otra pregunta, no pregunta, sino eh, tal vez una aclaración respecto al yugo desigual, porque a veces los jóvenes, los adolescentes, con tal de estar con una chica por la cual se sienten atraídos o por un chico,
no miran la importancia de de lo que la palabra de Dios dice acerca del yugo desigual. Entonces, que nos haga el favor de hablar en esos dos aspectos, Pastor Juanito. Bien, dos puntos muy importantísimos. Y ambos puntos conllevan tiempo, paciencia de parte de papá y mamá desde temprana edad. Por ejemplo, explicarle lo de yugos desiguales se debe explicar mucho antes que llegue esa oportunidad de conocer a una persona que no es, o sea, que es de yugo desigual a ella o a su familia, pero especialmente a ella. Lo primero, ¿cuándo se debe tener novio? Eso es algo que también es un proceso de cómo papá y mamá van a abordar el tema. Hay que abordar el tema con mucha paciencia, mucha cautela. Hay que abordar el tema con mucha sabiduría. Le decirle a nuestras hijas o a nuestros hijos, porque las hormonas se alborotan, decirle, escúchame bien, tú tienes ahora 12 años y tú crees y ves el mundo diferente. Y yo como papá o como mamá, te quiero, te amo mucho. Y yo he vivido todas las etapas que tú has pasado en tu vida. Por tal razón, lo que yo te voy a aconsejar es como una manzana de oro en bandeja de plata. Por la sencilla razón que te voy a evitar muchos problemas, penas y situaciones difíciles en tu vida a temprana edad. Por ejemplo, tal vez estés escuchando de todas tus amiguitas y amiguitos que tienen novio o que tienen novia. Y entonces yo te pregunto, y ahí estaba la pregunta dentro de la enseñanza, ¿tú crees que esos noviecitos y noviecitas de tus amigas van a ser el único hombre o mujer en la vida de ellos durante toda su vida? Dime, contéstame tú realmente. Sé sincero o sincera conmigo. ¿Tú crees que ese noviecito o noviecita ahora, a tan temprana edad de 12, 13 años, va a ser el que va a estar con ellos toda su vida? ¿O no? ¿O tú crees que ya cuando según vayan creciendo en la vida y en la etapa de la adolescencia y joven adultez, tal vez conozcan otro que sea mejor, que conozcan otro que tenga unas cualidades mucho más atractivas, que conozcan a otro que le den un estilo de vida mucho mejor, que conozcan a otro que sea temeroso de Dios? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a dejar a este, van a dejar al otro y se van a mover con el otro. ¿Tú crees que un hombre o una mujer te va a mirar igual si ha estado corriendo con diferentes hombres o con diferentes mujeres? ¿Tú crees que dentro de la palabra de Dios eso se ve bien? O sea, estás poniendo a tu hija y a tu hijo a reflexionar, algo que las escuelas hoy en día no hacen. Me perdonan los maestros. Los maestros lo que hacen aquí y en muchos países, memorízatelo y el día del examen lo pones todo y cogiste una nota y te pasé de grado. Aquí no enseñan a los hijos a tener criterio propio. Aquí no enseñan a los hijos a analizar. Aquí no enseñan a los hijos a tener opiniones acerca de cosas que están alrededor de ellos. Memoriza, saca buena nota y te paso. Y se pasan memorizando todo el tiempo. Y 2 años más tarde le preguntas de eso y ni te acuerdas. Y ni tampoco lo usaste. ¿Me hago entender? Entonces, es poner a nuestros hijos a analizar, a pensar, a reflexionar. ¿Tú crees que teniendo una persona que tú te dejes tocar todo tu cuerpo, luego te van a respetar otros que sí serían una persona buena para ti? ¿Tú crees que tú teniendo un musulmán como novio vas a ser feliz?
Y papi, ¿qué es eso de musulmán? Mira, musulmán, ¿ven todo lo que hay que enseñar para crear un criterio en nuestros hijos? Pero como nosotros no tenemos tiempo, tenemos que trabajar. Estoy muy estresado. Esto yo no quiero hablar de eso ahora. Nuestros hijos crecen con el vecino, con la vecina, con el desconocido, con el profesor, con otros que no son sus padres, aprendiendo y descubriendo cosas que muchas veces las enseñan erróneamente. Todo esto debe comenzar en el hogar y desde temprano. 10, 11 años, ya tú debes ir paso a paso hablando de estos temas según la sabiduría, la madurez y la educación de tus hijos. Para que cuando vengan, el varoncito, no, yo quiero que seas seas mi novia. Y si eres mi novia, no puedes mirar a más nadie. Y si eres mi novia, solamente me vas a responder a mí, no a tus papás. Y si eres mi novia, no puedes salir con más nadie ni ir a ningún sitio. Eso hay que explicárselo a las hijas y a los hijos. O sea, tú quieres envolverte en eso a tan temprana edad. Usted contéstele, yo tendré novio o tendré novia cuando yo esté maduro, haya estudiado, tenga una carrera, haya viajado, haya disfrutado de la vida y haya conocido. Mientras tanto, somos amigos. Porque si a los 15 años ese amiguito la embarazó, le destruyó el futuro. Pero eso está en manos de ¿quién? De papá y de mamá. Pero como yo no tengo tiempo, allá el pastor. O brego con la situación cuando quede embarazada. Ya es tarde. Ya es tarde. Espero haber contestado la pregunta. No es una pregunta fácil. Hay mucho trabajo que hacer. Próxima pregunta. ¿Ven por qué el pastor y la pastora se vienen y dicen, ahora qué decimos? Pastor, ¿Ven lo por que qué yo se quería, necesita a Dios guiándonos y a Jesucristo en nuestros corazones, papá y mamás? ¿Ven lo complicado de la vida? ¿Ven todos los errores que ustedes y yo hemos cometido durante nuestra vida? Porque no nos dirigieron, discipularon, moldearon como Dios quería que lo hiciéramos. así es, pastor. Yo lo que quería es acotar sobre lo que se habló del yugo desigual, Ajá. que los jóvenes piensan que porque se aman, entre comillas, dicen yo le amo, ella me ama, después por amor él o ella va a cambiar, va a venir a los pies de Cristo. Creen totalmente equivocados y es un fracaso total, porque de las personas que he conocido, pastor, ha sido un fracaso total. A la final han aguantado, han soportado, pero a la final no han podido más porque tal vez ya no quisieron ir a la iglesia, ella le obligaba y no podemos decir que cualquier persona que lleve la Biblia debajo del brazo podemos decir que es hijo de Dios. Tiene que, como usted dice, conocerse bien, y si es que se casan en yugo desigual, ya es un fracaso de verdad, pastor. Que no se Después queje. hay el dolor y se encuentran fracasadas las personas porque Hay que no fueron felices. Buena pregunta, buena observación. Hay que sacar la Biblia polvorienta que tienen o la que tiran en la parte de atrás del carro los domingos y la vuelven a abrir el otro domingo, cogiendo sol y poniéndose dura. Hay que sacar la Biblia y decirle, hija mía, hijo mío, ¿qué tú crees que dice no te cases en yugos desiguales? ¿Qué es eso para ti? ¿Qué significa eso para ti? Si no significa nada, y lo más seguro que dirán,
Yo no sé. No sabe. Hay que explicárselo. Mira, mi amor, porque yo te amo mucho. Para mí tú eres importante. Papá y mamá te aman mucho. Por eso queremos enseñarte. Para que el conocimiento te da más sabiduría. Y mientras más sabiduría de Dios tú tienes, hijo mío, mientras más neuronas conectadas tú tienes, mientras más neuronas, espejos mirando lo correcto tú tienes, mejor hijo vas a tener y mejor vida vas a tener. Entonces, cuando hablamos de yugos desiguales, es que si tú eres cristiano, has crecido en el mundo cristiano, ¿ok? Lees la Biblia, vas al culto, oras, etcétera, 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 todo lo que envuelve el ser cristiano. Tu forma de pensar es en esto, no crees en estas cosas o esas cosas no las aceptas y tú te casas con una persona fuera de que no sea cristiana, te vas a encontrar un mundo diferente. Tal vez ese chico o esa chica es lo que nosotros llamamos un chico o una chica del mundo. Y mami, ¿qué es eso del mundo? Las cosas del mundo son así, así y así. Ellos van a beber, a ti no te gusta beber porque tú sabes que beber es malo. Ellos usan droga, tú no usas droga porque tú sabes que eso es malo. Ellos creen en el aborto, y eso es malo también. Explicarle qué son las cosas del mundo y decirle, ¿tú te crees que tú, siendo un hijo de Dios, vas a poder cambiar una persona así? ¿O esa persona va a seguir siendo como ha aprendido a ser hasta ahora, como tú has aprendido hasta ahora a ser cristiana o cristiano? La única forma, hijo mío, y te lo digo de corazón, que una persona cambia es cuando esa persona acepta en su corazón a Jesucristo. Jesucristo es el único que cambia y convierte a las personas en una nueva criatura. Mira cómo era tu papá y mira los pies de Cristo y mira cómo es tu papá ahora. ¿Ves la diferencia de los dos? Eso lo hizo Cristo y Dios. No lo hice yo, mamá, ni lo hizo el pastor. Lo hizo Jesucristo. Por tal razón, hija mía, hijo mío, te aseguro que tú no puedes cambiar a nadie. Realmente de corazón. Convertirlo en una nueva criatura. Ese poder solamente lo tiene Jesucristo de Nazaret. Así que si tú te casas con yugos desiguales, hija mía, hijo mío, te estás metiendo en problemas. Porque por algo Dios lo escribió aquí en la Biblia. Por algo Dios lo puso aquí, porque Él sabía que tú lo ibas a necesitar. Total, si quieres meterte en problemas, después no te arrepientas, después no te divorcies, porque el matrimonio es para toda la vida. Y cada decisión en la vida tiene consecuencias buenas o no tan buenas. Hay que hablarle a los hijos así. Espero haber contestado la pregunta. Amén, amén. Bueno, sin lugar a duda, mi querido pastor, vivimos en un mundo corrupto donde los valores se han perdido. Entonces, nuestros hijos lamentablemente siguen esa corriente. No es problema enamorarse, tener sexo. Estamos viendo, usted acabó de decir que niñas de 12 años están llenas las maternidades. Bueno, en verdad nosotros tenemos el privilegio, lo que dice la palabra, instruye al niño en su camino, que cuando sea viejo no se apartará del camino. Entonces, la instrucción de una u otra manera, aunque a veces no oyen, pero tarde o temprano hace efecto en las vidas de ellos. Pero le digo, mi querido pastor, enseñar, hablar del noviazgo, a veces entra por aquí y sale por acá. Cuando las hormonas están Porque se revolucionadas. dejan impactar por los ojos, que es guapo, que es sexy, o que es hermosa, que tiene un lindo cuerpo, que tiene unos labios sensuales. Bueno, entonces el hombre se engatusa por lo que ve.
lamentablemente no es malo. Yo sé que Dios puso al sexo opuesto para poder disfrutarlo de ello, pero el asunto es que Satanás anda rugiendo alrededor de cada siervo, ¿no? Buscando cómo hacerle caer, cómo devorar esa inocencia, cómo devorar la santidad. Entonces, el hombre y la mujer, realmente, si no hay una verdadera convicción, le digo, por eso la iglesia está tibia, la iglesia no tiene la fortaleza, porque los mismos padres somos alcahuetes de nuestros hijos. Los padres, las madres, dice, anda, dice, yo voy a mentirle a tu papi, anda, estate con el chico, llevarás el condón, llevarás esto, para que cuidarás. O sea, una mujer cristiana que instruya, enseñe eso a sus hijos, perdone, No es pero cristiano. realmente no ha entendido nunca el verdadero evangelio. Eso es mi pastor. Y después vienen, pastor, óreme por la hija mía, ore por el hijo mío. ¿Quién lo discipuló? ¿Quién lo civilizó? Tú. Entonces, si tú cometiste errores, ahí tienes tu producto, ahí tienes tu obra de arte. Por eso es importante que sigamos llevando estas enseñanzas. Mientras más se lleven, mientras más se prediquen, mientras más se enseñen, vamos a evitar muchos padres sus problemas y a muchos hijos y a muchas hijas problemas en futuras ocasiones. La única forma de empezar es lo que estamos haciendo en Padre Corazón. Ya entramos en el Liceo Cristiano de Guayaquil, 2.500 padres e hijos recibiendo desde temprana edad todas estas enseñanzas. Ya próximo vamos a entrar en la unidad educativa Ciencia y Fe. 1.500 estudiantes y padres que van a estar recibiendo esto. Y así ya hay otras escuelas que están alineadas. Universidades como la Universidad Estatal de Guayaquil, ya comenzamos pronto con 287 estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Pero hay que hacerlo. La única forma de cambiar el futuro es empezando ahora. Perfecto, mi pastor. Pero si nos sentamos en la iglesia todos los domingos a oír el pastor Hugo y a la pastora, ya el asiento tiene nuestra misma forma. Lo único que falta es que aparezca el nombre detrás escrito, grabado. Sin hacer nada, nada veremos. ¿Me hago entender? El pueblo de Dios está callado. Eso quiero animarles a mis hermanas y hermanos que están esta noche congregados. Lamentablemente muchos se pierden esta oportunidad que Dios nos da para prepararnos. Van a venir tiempos más duros y difíciles. Ya dijo el pastor, el año que viene, en los colegios las autoridades van a tomar otra decisión, enseñar una libertad y apartar la palabra de Dios, el temor de Dios, ya los valores quedarán en el tacho de la basura. Los que son abuelitos, algunos dicen, ya tengo hijos viejos. Sí, pero ahí vienen nietos. Entonces, miren, hermanos, yo quiero animarles. Esto de lo que ustedes han aprendido hoy, tenga presente. No se deje engañar fácilmente, no se coman en el cuento. Usted tiene que estar tras de su hija, tras de su hijo, en la escuela. A veces padres que tengo que trabajar, si no trabajo no como, pero también uno tiene que cumplir ese reto, esa función. Entonces, gracias, mi querido pastor. Entonces, ¿para qué traiste hijos al mundo? Claro. ¿Verdad que sí? Así es, mi pastor. La palabra de Dios es dura y seguiremos hacia adelante llevando esos consejos. Si dejamos que el mundo controle a nuestros hijos, no nos quejemos.
porque nosotros le tendremos que dar cuentas al de allá arriba, tarde o temprano. Y ya, la guerra de Israel empezó. Así que vamos para encima, ¿ok? Que Así Dios es. nos coja trabajando en su reino. Amén. Si no ven más preguntas, entonces pedimos que nos despida en oración. Hasta el próximo sábado. Eduardito. Oremos, hermanos. Amado Dios, Dios de los cielos, queremos agradecerte una vez más, Padre Santo, por la bendición de haber podido escuchar tu palabra esta noche. Y te suplicamos, bendito Dios, que a los que son padres y tienen hijos todavía, en los cuales pueden ser de una influencia positiva, tú les ayudes, bendito Dios. Tú les traigas de esa luz que viene de ti, Señor, y les des el entendimiento necesario para que puedan instruir a sus hijos, Señor. Oh Dios, perdónanos porque como padres posiblemente nos hemos equivocado en reiteradas ocasiones y te suplicamos, Señor, que tú seas tomando el control de la vida de nuestros hijos, Padre, y que nosotros podamos ser el ejemplo que ellos tienen en casa para seguir, Señor. Gracias. Dios amado, a los que somos abuelos y tenemos también nietos a nuestro lado, danos, Señor, la sabiduría para poder ser sus guías, para poder llevarles al conocimiento pleno de tu verdad. Bendito Dios, porque el mundo se pierde por falta de conocimiento, Padre. Y te suplicamos, Señor, que nos perdones porque no hemos hecho las cosas como corresponde, bendito Dios. Gracias. Gracias te damos esta noche, Padre, y te rogamos que bendigas a todas las personas que se han congregado, Señor. Gracias, Padre, por el pastor Juanito, que dedica su tiempo, Sí, bendito. dedica su trabajo, Señor, para compartir la palabra, esta palabra bendita. Gracias, Señor, por cada persona que se ha congregado esta noche y ponemos nuestras vidas en tu presencia, bendito Dios. Y te rogamos que nos guardes de todo mal y te damos gracias una vez más por esta bendición de estar esta noche conectados con el único fin de escuchar tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos para ponerla por obra, Padre. Gracias, amado Dios. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Nos vemos el próximo sábado. Gloria a Dios. 8 de la noche, perdón. 8 de la noche. Mañana tempranito para la iglesia. Que Dios me los bendiga. Gracias, pastor. Dios le bendiga, Bendiciones, pastor. hermanos. Gracias. Bendiciones. Gracias.